Una vez más, el mundo del rock y del pop están de luto. Hace pocas horas, la prensa británica informó acerca del fallecimiento de Christine Perfect, o más bien conocida como Christine McVie, la gran compositora, pianista, letrista, vocalista de una de las bandas fundamentales de los años 70, como lo fue Fleetwood Mac. En los próximos minutos vamos a ver por qué fue ella la columna vertebral de una banda que supo sobrevivir a los tiempos y a los estilos, que supo incluso sobrevivir a las propias crisis internas y que instaló algunos de sus discos en la galería de los discos más vendidos de la historia o algunos de los discos más aclamados por la crítica. Una banda que surgió a mediados de los años 60 con un estilo centrado en el blues más puro, y que evolucionó hacia una banda de música popular casi sin frontera y traspasando todos los estilos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la música como excusa. Bueno, nos sorprende este fin de noviembre con el deceso de Christine McVie, una compositora que la verdad que uno está vinculado con ella, lo comentaba con alguna gente hace unos minutos, uno está vinculado porque yo la conocí, vi por primera vez su nombre en aquellos discos mediados de los 70, de una banda que yo desconocía hasta que apareció un disco símbolo de la década, y que me llamó siempre la atención ver en una banda rodeada de hombres esta inglesa rubia de pelo largo, inmiscuida ahí con estos bluseros, ¿no es cierto?, de principios de los 70. O sea, más de 45 años, casi 50 años que Christine McVie está presente en mi discoteca, y he disfrutado de su música en las distintas etapas de su vida. Christine McVie nació en Bath, Lancashire, en julio del año 43, y muy pequeña ella tuvo intereses musicales. Su padre era músico profesional, su abuelo había sido organista de nada menos que de la abadía de Westminster, por lo tanto la música estaba en su vida, estaba en su casa. Ella entró a un conservatorio en la ciudad de Birmingham, donde se mudaron después con la familia, y por supuesto estuvo interesada en la música clásica, a lo que se dedicó la primera parte de su infancia, hasta que descubrió un disco de Fats Domino y se interesó por el rock and roll, y luego, como mucha juventud de fines de los años 50, principios de los años 60, por supuesto se interesó por el blues y por la música afroamericana que llegaba a los puertos de Inglaterra. Hay muchos artistas que reconocen esa misma herencia, como Van Morrison, los propios Beatles, los artistas de Mercy Beat, que reconocen esa influencia, ¿no es cierto?, blusera afroamericana, que la mezclan, por supuesto, con la tradición británica de la música popular. Pues bien, esta chica, Christine Perfect, se crió en este ambiente y muy tempranamente acompañó a algunas bandas escolares, universitarias, hasta que fue reclutada por la banda Chicken Shack, una banda de blues en esa época, mientras ella estudiaba en la Escuela de Arte de Birmingham. Ella estaba interesada en la música clásica, pero también estaba interesada en la escultura, estaba interesada en el arte en general. Y frecuentó, por supuesto, a muchos artistas que le dieron un bagaje cultural o una mirada respecto de lo que está en boga en las tendencias artísticas de entonces.
ella incorporó ese bagaje, ¿no es cierto?, en esta banda de blues blanco, como se suele llamar a veces, ¿no es cierto?, a estas bandas de blues en los años 60 en Inglaterra, como lo fue la banda Spencer Davis, como fue la propia herencia que después tuvieron los Yardbirds, cuando desde los Yardbirds surgen músicos como, por ejemplo, Eric Clapton, y sobre todo una banda fundamental para comprender la música vinculada al blues en la Inglaterra de mediados de los 60, que es el famoso John Mayall y sus blues breakers, o a John Mayall solo con su músico acompañante. Yo diría que los blues breakers de John Mayall es una especie de semillero de grandes artistas. De ahí surgieron muchísimos artistas importantes que por supuesto con el tiempo fueron revolucionando distintos estilos, pero bueno, John Mayall fue una especie de maestro, de gurú de todos estos jóvenes músicos blueseros de mediados de los 60. Pues bien, ella recibió esta influencia y en Chicken Shack pudo desarrollar algunos de sus intereses musicales vinculados al blues, ¿eh? Y empezó a componer lentamente. Es difícil a veces encontrar mujeres que compongan. Hay mujeres, muchas bandas del rock psicodélico, del rock posterior. Solamente en los 70 empiezan a aparecer estas mujeres compositoras más importantes, pero en los 60 no había muchas y Christine Perfect entonces empezó a componer. Hasta que se casa con nada menos que con el bajista de John Mayall, que era John McVie, y que habían formado John McVie con Mick Fleetwood, que era precisamente el bajista y el baterista de John Mayall. Habían formado una nueva banda con Peter Green, que había sido otro músico, Peter Green, de John Mayall. Formaron la banda Fleetwood Mac. Eran los Fleetwood Mac de Peter Green, ese era el nombre correcto del año 67, que era una banda donde se dedicaron exclusivamente al blues, a interpretar a los grandes blueseros norteamericanos y también a componer algunos temas propios. Esa banda que tuvo un éxito relativo en una industria donde había mucha competencia de bandas de blues. Recordemos que Eric Clapton hacía algo parecido. Eric Clapton también participó con John Mayall y después tuvo su propia banda como The Cream, que también tenía esta herencia del blues, o los Jethro Tull, que también a fines de los 60 tenían un tinte bluesero muy marcado, e incluso las bandas de rock progresivo que a veces partieron también haciendo blues. Entonces había una cierta efervescencia de blues a fines de los 60, que fue por supuesto la marca que también tuvo este nuevo grupo que eran los Fleetwood Mac de Peter Green. Pero luego Peter Green se fue del grupo y fueron incorporando gente nueva, y ahí es cuando llega Christine Perfect, ya casada con McVie. Christine McVie llega a fines del año 69, viene a colaborar con estos Fleetwood Mac de su marido y de Mick Fleetwood. Y bueno, y creo que entra solamente en el año 71, en el 70 sale un primer disco, King House, donde ella colabora con los teclados, incluso hace la carátula del King House del álbum. A ver si se lo muestro aquí. Y luego de eso el güey ya se incorpora formalmente a este grupo. Y bueno, este grupo que surgió con Peter Green, con John McVie, con Mick Fleetwood y con Jeremy Spencer, bueno, van cambiando su integrante paulatinamente. Llega en ese momento Danny Kirwan y bueno, y se queda Spencer, después se va Spencer y queda Kirwan con Bob Welch, un nuevo guitarrista y compositor. Y porque, bueno, básicamente McVie y Mick Fleetwood no componían, entonces los compositores empezaron a rotar. Era Jeremy Spencer primero, después fue Bob Welch. En los discos siguientes vino otro compositor como Bob Weston o Danny Kirwan, que fueron los músicos que componían, y de a poco empezó a componer Christine McVie. Fue incorporada, ¿no es cierto?, al staff de compositores, de letristas y de compositores musicales de la banda en los discos los primeros discos de los años 70. Ahí tenemos, como les decía, el King House del año 70. Luego tiene el Future Games, por aquí los tengo algunos. Bueno, este es el disco de blues, los hits del Fleetwood más antiguo, donde aquí hay una recreación de casi 2 álbumes de blues. Aquí están los típicos temas como Albatross, o Black Magic Woman, que después le hiciera muy famoso Santana. Después teníamos el disco, bueno, el Kill House, el Future Games. Este es un disco donde ya Christine McVie empieza a componer en forma más asidua. También un disco todavía con la herencia bluesera, con Bob Welch como compositor principal y Danny Kirwan a cargo de la guitarra y las voces, y siempre atrás Mick Fleetwood en la batería y John McVie en el contrabajo. Luego viene el Bear Trees, que es un disco donde empieza a notarse ya definitivamente las labores compositivas de
no se ve mucho ahí por los reflejos, pero bueno, el Bear Trees de Fleetwood Mac, eh, donde se empieza a notar ya en forma más clara las composiciones de la Christine McVie. O The Penguin, que fue otro disco del año 73, y luego el Mystery to Me del 73 también, donde la mitad de las canciones son de ella. Y siempre cambiando los integrantes. Se fue Welch, llega Bob Weston, en fin, y finalmente la banda viaja a Estados Unidos y ahí reclutan a dos nuevos músicos, una pareja que eran Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, una pareja de San Francisco, de California, no sé si, creo que son de Los Ángeles, y se incorporan a esta banda, que era una banda inglesa, que hacía blues, o que había evolucionado un blues hacia un rock pop, ¿no es cierto? Pero que no le habían apuntado realmente con un estilo más definido, con un sonido más propio. Y bueno, cuando se incorporan Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, esta pareja, este matrimonio, no sé si era matrimonio o todavía no era matrimonio, se incorpora a la banda. Lindsey Buckingham, un gran guitarrista, y Stevie Nicks, compositora y cantante. Ellos habían grabado un disco sin mucho éxito, con un par de canciones que después ellos publicaron, como Fleetwood Mac, pero un disco muy interesante que por ahí está entre los discos viejos, yo creo que vale la pena tenerlo. Y graban un disco del año 75 que yo creo que marcó a la banda, porque se disparan las ventas, se disparan la crítica a ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y fue un disco donde, bueno, siempre aparece, ¿no es cierto? Mick Fleetwood y John McVie aparecen en la portada. El álbum se llama Fleetwood Mac, así de secas, y donde definitivamente Christine McVie ya tiene un rol definitivo en sus composiciones. Aquí compone, por ejemplo, el gran tema Warm Ways, o Over My Head, o Say You Love Me, que fueron temas que se tocaron mucho en la radio, entre otros. Bueno, un disco precioso, yo diría que un disco que no puede faltar casi en ninguna discoteca. Y luego, ¿qué les voy a decir? Pues luego viene uno de los discos más vendidos de la historia, uno de los discos más vendidos de la historia del rock y del pop en general, multiplatino, ganó todos los premios. Y un disco donde habla precisamente de la crisis que tiene esta banda, la crisis de cambios de nombres, siempre manteniendo la columna vertebral de Mick Fleetwood, de John McVie, de la Christine McVie, pero bueno, con rupturas de pareja al interior de la banda. Ya se habían separado, Christine se había separado de John, Lindsey Buckingham con Stevie Nicks también está en un proceso de separación. Realmente casi en el estudio no se hablaban, había una gran tensión, que algunos plantean que esa misma tensión, ese mismo estrés hace que compongan este famosísimo disco que es el Rumors. El Rumors, grabado en el año 1977, 2 años después del Fleetwood Mac que le mostré anteriormente. Es un disco fundamental realmente, y aquí nuestra amiga Christine McVie se despacha algunos temas que realmente son impresionantes. El primero de ellos, Don't Stop, que es un verdadero himno de la década. Bueno, aquí tenemos el libro, ¿no es cierto? Aquí está la banda completa, con la Christine Perfect ahí sentada con sus piernas largas al lado de Stevie Nicks. Y aquí, bueno, ustedes pueden conocer, yo aquí les voy a poner el disco de Spotify para que lo puedan escuchar. En primer lugar, la canción Don't Stop, que realmente fue una canción súper tocada, estuvo en las listas de las canciones más tocadas del año 77 y 78, de nuevo a ambos lados del Atlántico. También la canción Songbird, una preciosa canción, delicada, siempre Christine McVie detrás de su teclado o de su piano. Luego, bueno, You Make Loving Fun, otro tema realmente impresionante. Yo diría que en
el emblema de este disco, o Daddy, que también es un tema que le habla a su padre, que bueno, que muchas veces está en todos los resúmenes, ¿no es cierto?, en todos los beats de los conciertos que hacía Fleetwood Mac. Bueno, este álbum yo creo que no necesita mayores comentarios. Es un disco, yo podría decir que de alguna manera es como el Kenneth Blue del rock de los 70. Es como el lado oscuro de la luna, del rock más orientado al pop, pero de gran calidad. O sea, si el pop es esto, si esto es pop, vive el pop. Porque realmente tiene una envergadura extraordinaria, los arreglos, la música, los solos, las letras, cada detalle del disco está excelentemente bien producido. Esto fue grabado en Sausalito, al norte de San Francisco, por grandes ingenieros, bueno, y marcó realmente una época. Y luego del Rumors, luego el Rumors viene el Tusk, donde repiten un poco el esquema, un álbum doble, ambicioso, tiene temas extraordinarios. Era muy difícil superar el éxito del Rumors, no obstante que también hay grandes temas de Christine McVie. Y luego en los años 80 tuvieron excelentes discos, la verdad que no voy a referir más en extenso a aquello. Decir que siempre Christine McVie fue la puntal de la banda, hasta el año, yo creo que se fue, por aquí anoté, bueno, ya el año 84 hizo un disco solo, bastante interesante por lo demás, pero en general ella se retiró de la banda un tiempo, estuvo fuera unos años, quiso dedicarse en realidad a su familia, volvió de California, volvió a ver a su familia a Inglaterra, se compró una casa allá, estuvo en su pueblo natal, en su Inglaterra natal, siempre, bueno, un poco quitada de bulla, pero interesada siempre en la música clásica, interpretando y grabando algunas cosas. En esa época ganó algunos premios, el Salón de la Fama del año 1998 con los mismos Fleetwood Mac. Luego recibió el premio más importante de la Academia Británica de Arte el año 2006. Estuvo retirada, en esos años estuvo retirada hasta que nuevamente Fleetwood Mac le pide que volvió en esta década, el año, no sé, 2011, 2012, volvió Fleetwood Mac y se nos gira. Y bueno, estuvo hasta ahora recién que se enfermó y falleció. Es difícil realmente dimensionar su aporte en la banda, en una de las bandas más importantes, como yo ya dije, que más vendió y que más calidad tuvo en la década 70, en un rock vinculado al pop. Todas estas etiquetas son siempre muy mañosas, pero bueno, es un rock radiable, que apareció en muchas radios, que todos sus discos a partir del año 75, un poco antes, algún par de éxitos, estuvieron en la radio, pero con gran calidad musical y sin renunciar al estilo que ellos tenían. Siempre músicas con una gran percusión, una gran base rítmica. Yo creo que uno lo aporte precisamente Fleetwood Mac a ese pop en la calidad de la batería, del bajo y del piano de Christine McVie, aunque también el piano servía para levantar melodías, para hacer interesante armonía en una banda donde la estridencia no es la marca, en una banda donde tampoco los solos de guitarra son la etiqueta, sino más bien una música que está al servicio del conjunto. Y esa es la gracia, a mi juicio, que tiene este Fleetwood Mac, que a pesar de las diferencias que ellos tuvieron en algún minuto, supieron seguir juntos y superar estas diferencias para convertirlas precisamente en el arte que ellos hicieron y que dieron a conocer. Ahí tienen algunos temas acústicos muy interesantes, sobre todo en la época que entra Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, también ambos compositores, como les decía, desde el principio de la formación de Fleetwood Mac. Ni Mick Fleetwood, el baterista, ni John McVie eran compositores, sino más bien los músicos que iban cambiando eran los compositores. Por lo tanto, la banda tiene un cambio de estilo permanente, que solamente se acaba cuando entran en forma definitiva Stevie Nicks y Lindsey Buckingham como pareja, los dos
los dos músicos norteamericanos, que por supuesto están en la continuidad de mayor éxito del grupo desde el año 75 hasta la fecha. Entiendo que Lindsey Buckingham se fue ahora último y fue reemplazado por un músico, creo que de la banda Tom Petty. Pero en general la gran banda clásica, desde los éxitos del 75-77 hasta bien entrado los años 80 y 90, hasta bien entrado los años 90, son este quinteto, ¿no es cierto?, de los originales: Mick Fleetwood, John McVie, Christine Perfect, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Estos Fleetwood Mac extraordinarios que no me canso de escuchar. Bueno, un recuerdo a esta Christine McVie, que la conozco hace tantos años y que siento su partida todavía joven, a los 79 años, que la siento como propia, como de alguien muy cercano. Esas son las cosas, la magia que tiene esto de los artistas conocidos, pero que bueno, permanecerá siempre viva con su música, con sus grabaciones. La recomendación es que la escuchen, la sigan, y bueno, me den su opinión de cuáles son los discos favoritos. Yo creo que no hay mucha duda, pero aún así, cuáles son sus otros discos favoritos de Fleetwood Mac, y cuáles son sus sentimientos con la partida de esta gran música británica. Bueno, muy bien, muchas gracias por los comentarios de los videos anteriores, por los apoyos, por los me gusta, por las suscripciones aquí abajito, y nos vemos en cualquier momento en La Música como Excusa. Chao.